analicemos el concepto de derecho desde el carácter práctico. Debe, que debe tomarse en cuenta su elemento valorativo y práctico. El derecho regula y valora la conducta de las personas, determina cuáles son las aceptables en la sociedad y cuáles no son. En países democráticos, por ejemplo, los juicios de valor sobre las conductas derivadas del derecho coinciden con lo que piensan con la mayoría de ciudadanos, aunque no siempre sea la correcta. Muchas veces en nuestro país, pues lastimosamente muchas personas desconocen de la ley y cuando ven una publicación de una noticia, pues empiezan con comentarios de eso no es justo o eso de plano hubo corrupción. Realmente no conocen cómo están las leyes establecidas en nuestro país, ni tampoco tienen a la vista un expediente por el cual puedan dar ellos una opinión. Y muchas veces los ciudadanos pues dan una opinión de algo que no saben. Entonces, cuando nosotros hablamos de estudiar el derecho de un carácter práctico, pues al momento que ustedes se vayan a graduar y vayan a ejercer en cualquier área del derecho, pues se van a dar cuenta de que la práctica y el contenido pues pueda ser diferente, aplicable y que hasta que ustedes lo estén viendo van a entender por qué así es un proceso como tal. Entonces, muchas personas exteriores que no saben mucho del tema del derecho pues pueden opinar, a veces no van a coincidir con lo que nosotros vayamos formando nuestros criterios como estudiantes, como futuros abogados, no van a coincidir con lo que actualmente está. Entonces es importante estudiar el derecho desde el carácter práctico. ¿De todos esos conceptos no tiene diapositiva, Lick? Eh, mm, Bien, son las que se están pasando ahorita. Nos quedamos en derecho doctrinario. Ah, siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Material de la clase del día de hoy y la del viernes, les voy a estar subiendo material que de ese no incluí, porque no sé hasta qué tema nos va a dar tiempo de estudiar el viernes. Pero yo espero terminar el contenido que les di en la primera clase, que yo les di varios temas, pues espero que finalicemos con todo eso y todo eso va a entrar, va a ser tema de examen. Voy a continuar con la clase. Cuando hablamos del carácter lingüístico, pues en su sentido objetivo del derecho es un conjunto de normas o disposiciones relacionadas a una de sus ramas, pero desde el punto de vista subjetivo se puede entender como la facultad de actuar con respeto al Estado, a sus ciudadanos, para resolver la ambigüedad que puede producir del empleo de términos al definir derecho. Se agrega términos como ciencia o, por ejemplo, dogmática del o jurisprudencia del. Cuando estamos hablando del carácter lingüístico, pues prácticamente ya nos estamos enfocando un poquito al momento de que nosotros aplicamos la norma, la leemos y vemos que sea un conjunto de normas que ya sea podemos aplicar a diferentes materias, pero que nosotros vemos cuáles van a ser beneficiables para los diversos puntos que estemos tocando al momento de nosotros analizar el derecho. Y como último estaría el carácter metodológico para estudiar así la definición de derecho, que es el realismo verbal, que establece que solo existe una definición válida para la palabra derecho, pero el convencionalismo verbal otorga las propiedades esenciales a la palabra derecho en función del uso que le dan y puedan variar. Se recuerdan que en el análisis anterior a la palabra derecho, pues platicábamos de cómo analizar si realmente el derecho era una ciencia o realmente si el derecho solo estudiaba a la sociedad o si estudiaba solo el orden jurídico. Entonces, pues a lo largo, en los diversos libros que ustedes vean, si ustedes deciden más adelante estudiar una maestría o algo, van a ver diferentes conceptos de diferentes filósofos juristas y pues el tema de qué es derecho se ha ido ampliando porque diversas personas pues han dado sus propios criterios, pero creo que nosotros partiendo de eso pues tenemos que tener tal vez un concepto que sea como que el fundamental para nosotros, el que nosotros podamos entender, para nosotros podemos explicar qué es derecho. Yo les comentaba anteriormente que nosotros como casi siempre utilizamos la más común, ¿verdad? Es el conjunto de normas que regulan normas, principios que regulan la conducta de la persona dentro de la sociedad y pues
creo que cada persona pues puede tener su concepto, pero al menos conmigo en mi clase pues vamos a manejar el concepto que anteriormente les había dictado, pero es importante que siempre nosotros analicemos cada una de la rama del derecho para ver de dónde proviene, para estudiarla detalladamente, qué es lo que estudia, en qué se enfoca o ver diversos métodos, porque nosotros, todo eso nos va a ayudar a que nosotros podamos argumentar en algún momento, ya sea de manera escrita o verbal, pero nos va a ayudar mucho. También vamos a hablar otro tema el día de hoy sobre el problema de asumir una única postura sin tomar en cuenta las críticas de cada corriente. Pues, ¿a qué nos referimos con este problema? Pues, muchas veces que hay diferentes conceptos que nos confunden, que no sabemos exactamente dónde nos guiamos, entonces, como platicamos, ¿verdad? El derecho, ¿realmente solo estudia esto del derecho, o estudia esto, o abarca todo? Entonces, no podemos asumir una única postura, porque yo les decía que el derecho es muy amplio. Entonces, no podemos especificarnos solo en personas, solo en esto, porque es muy amplio, entonces hay que estar abiertos a que puedan venir diferentes corrientes, puedan surgir con el tiempo diferentes, a través de jurisprudencia, diferentes formas de aplicarlo, de describirlo, ¿verdad? Entonces, entre eso, pues podemos mencionar, poner como por ejemplo, un sociólogo que comprende fácticamente el derecho, pues necesita valores y normas para poder interpretar los hechos. Desde un punto de vista, desde un filósofo, pues el derecho requiere de hechos y las normas para comprender los valores en su circunstancia histórica y geográfica. Y desde el punto de vista doctrinario del derecho, pues interpreta los hechos desde el punto de vista normativo y necesita la perspectiva de valores como parte de la realidad y de los hechos sociales para fundamentar objetivamente las normas. ¿Qué nos quiere explicar todo este problema, verdad? Pues dependiendo, por ejemplo, poniéndolo actualmente, un arquitecto no va a estudiar derecho de la misma manera que un abogado. Un ingeniero no va a ver la rama del derecho de la misma forma que un abogado. Entonces, todos tienen sus diversos puntos de vista y para poder adentrarse un poquito y entender un poquito lo del derecho, pues necesitan diferentes cosas, diferentes ya sea hechos o diferentes documentos o diferentes formas, o hasta inclusive ampliar un poquito más allá de las leyes para que ellos puedan entender qué es el derecho. Nosotros mencionamos prácticamente sociólogo, filósofo y doctrinario en el derecho porque son de las personas que han visto más sobre qué es el derecho. Entonces, cuando hablamos de la explicación de la concepción del derecho, pues estamos hablando de una teoría tridimensional del derecho, que cualquier definición del derecho debe comprender su hecho social, su valoración y su normativa. Esta pues se divide en tres ámbitos que se implican mutuamente, pero los naturalistas destacan la dimensión axiológica en el detrimento de las otras dos. Si hablamos de los positivistas, destacan la dimensión normativa y los sociólogos pues colocan la dimensión social entre otras. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con todo este tema? Pues que dependiendo la persona que estudie el derecho, pues va a verlo desde su punto de vista, va a analizarlo desde el punto de partida. Si es un agrónomo, va a verlo desde el tema agrario, va a ver solo derecho agrario y desde ese punto de partida va a estudiar derecho. Entonces, dependiendo de dónde esté la persona, independientemente si es abogado o no, pues van a estudiar el derecho de forma diferente. Cuando uno está de estudiante, pues uno estudia más el derecho de forma doctrinaria. Cuando uno ya está ejerciendo, pues ya como abogado, ya uno estudia el derecho de forma más práctica. Entonces también hoy vamos a hablar un poquito también de las características generales de otras corrientes y pues principalmente de una de las corrientes que vamos a hablar hoy es el justnaturalismo. El justnaturalismo pues es una corriente ideológica
establece que el ser humano goza de derechos anteriores al Estado y de cualquier comunidad política, los cuales deben ser respetados por el Estado, no pueden ser violados. Estos derechos son inalienables y subjetivos, inherentes a cada ser humano. Son base que permite la creación del Estado, porque cada individuo toma la decisión racional de entregar a un tercero regulador una parte de su autonomía y soberanía para que éste se asegure y disfrute de sus otros derechos y se abstenga de atacarlo arbitrariamente. El origen de la sociedad es el estado natural y el contrato social, pero la sociedad actual es un orden artificial establecido por los hombres. Por lo tanto, el individuo constituye ahora el estado natural y primario. Cuando hablamos del naturalismo, pues hay principios morales, y también pues hay justicia que son universalmente válidos y accesibles a la razón humana. Podemos mencionar la filosofía de la ética. También podemos decir que un sistema normativo o una norma no puede calificarse de jurídicos en tanto se contradigan esos principios morales y justicia. Debe existir una relación directa entre el derecho y la moral. También establece una idea unitaria y global del derecho, definiéndolo como un conjunto de valores universales previos al derecho positivo, pero se manifiesta en el derecho natural, que es justo y correcto, y en el derecho positivo, que es impuesto por autoridades humanas. El naturalismo es una disciplina filosófica fundamentada en la primacía de los derechos inherentes al ser humano. Le da forma a los derechos humanos, se divide en el ilustrado y tecnológico, y el naturalismo ilustrado se origina del Renacimiento y la ilustración del modelo laico. El tecnológico señala que el derecho debe apegarse a preceptos morales emanados de una religión. Antes de hablar cuáles son las escuelas del naturalismo, quiero que entiendan que el naturalismo es una disciplina de la filosofía que se enfoca principalmente en los derechos inherentes a la persona, aquellos derechos que son inalienables, que son desde el momento que nacemos, tenemos un derecho, pues hasta que actualmente vamos nosotros contrayendo derechos conforme la edad, ¿verdad? También es importante que sepan que en esta corriente filosófica, pues están las escuelas que más destacan, son la clásica o griega, que es la que se fundamenta directamente en la metafísica. Hablamos también de la escuela medieval, tecnológica medieval, teológica medieval, que se fundamenta en preceptos cristianos y de las Sagradas Escrituras, y la moderna racionalista, que es la laica y se basa en la razón para determinar derechos fundamentales. Apunten estas escuelas que son importantes y pues puede hacer de que sean tema o objeto de examen. Vamos a hablar de otra corriente y que se llama positivismo jurídico. Bueno, aquí en esta diapositiva que dice qué es el naturalismo, si yo les llegara a preguntar qué es el naturalismo, pues esta sería la definición. Es la disciplina filosófica fundamental en la primacía de derechos inherentes al ser humano. Vamos a hablar de la disciplina de la filosofía que se enfoca en los derechos inherentes e inalienables de la persona. Aquí indica también que se divide en lo que les había dicho anteriormente, ilustrado y tecnológico, y el ilustrado se origina en el Renacimiento y la ilustración en el modelo laico, que también están relacionadas con las escuelas que les había dado anteriormente. Bueno, vamos a estudiar el día de hoy también lo que es el positivismo jurídico. Pues el positivismo jurídico es una corriente filosófica que se fundamenta en la verdad. Es un método experimental de las ciencias positivas y que rechaza o niega cualquier interpretación
teológica o metafísica. La realidad es lo verdadero y el único objeto del conocimiento que se debe explicar la totalidad de los fenómenos a través del científico. Del positivismo jurídico, pues el fundador fue Augusto Comte. Para que lo anoten, los hechos positivos son hechos reales comprobados por la ciencia. Él tiene esa ideología, que los hechos positivos son reales y tienen que estar comprobados por la ciencia, porque lo real es lo demostrado o experimentado. Y si no ha sido comprobado, si no es real, no existe. Esa es la teoría de Augusto Comte. Y en el positivismo jurídico, pues hablamos que es la corriente del pensamiento que lo separa del concepto del derecho, del concepto de moral, reduciendo su vinculación lógica, porque nos vamos a ir a lo que existe, y lo que existe es lo que está. Y si no existe, y si no hay nada que comprueba que existe, no existe. Entonces, en el positivismo jurídico, pues por eso se desliga un poquito del concepto de la moral, porque se enfoca más en lo que se ha comprobado y en lo que existe. Para esta ideología no existen principios morales válidos universalmente, por lo que el derecho no puede tener ninguna relación con la moral ni con lo subjetivo. El derecho debe ser autónomo, objetivo, coherente, y esto lo faculta para solucionar cualquier caso concreto. ¿Por qué solucionar cualquier caso concreto? Porque si nosotros tenemos un problema o si surge un proceso o algo, pues ¿cómo se comprueba si realmente sucedieron los hechos así? Investigando y demostrando. Y el positivismo jurídico, pues lo que trata de demostrar es de que algo existe, existió, por lo cual eso se cometió de tal forma, ¿verdad? Entonces es un poquito más fácil solucionar un caso enfocándonos al positivismo jurídico. El positivismo jurídico distingue y desconecta entre el derecho que es y el derecho de deber ser. Por lo tanto, cuando un jurista estudia esta corriente filosófica, se limita al derecho positivo en su análisis de los hechos sin tomar en cuenta las implicaciones éticas y morales. También dentro del positivismo jurídico, pues podemos mencionar que es un derecho escrito y diferente al derecho natural. Este es un derecho abstracto. Y el positivismo jurídico se basa en la demostración o en la experimentación. Y al momento que nosotros hablamos de eso, tiene dos aspectos que son muy importantes. El primer aspecto, pues, se rige por un método de investigación riguroso, sistemático, verificable, sin dogmas y sin apelaciones sobrenaturales. También, como segundo punto, pues eleva la ley sobre las restantes fuentes del derecho y conceptúa el ordenamiento jurídico como todo pleno y coherente. Es importante que sepamos esto, ya que, como les decía, cuando hablamos de positivismo jurídico, pues lo que nos trata de dar a entender es de que no existe algo si no ha sido comprobado. O si no ha sido, o no se puede lograr algo si no se ha experimentado. No sabemos, por ejemplo, la creación de cualquier producto, algo, no sabemos si sirve si no se ha puesto en experimentación. Ahora vamos a hablar un poquito de las corrientes del positivismo jurídico. Estas corrientes son las siguientes. La primera está la metodológica, que es la que afirma que el derecho se obtiene de las ciencias experimentales vigentes, de donde se deriva el normatismo y el realismo. La segunda, que es la normativista, que separa el derecho de la moral. Y la última, que sería la ideológica, que afirma que lo justo y lo que obliga es aquello que ha sido promulgado por un legislador. Entonces, podemos concluir que el positivismo jurídico, pues primero, para que pueda llevarse bien esta corriente, primero tiene que existir algo, tiene que ser experimentado y demostrado.
No se puede de alguna manera vincular con algo moral, con algo que no existe, con un principio que solo está ahí. Si se va a mencionar un principio, algo tiene que existir, tiene que estar comprobado que existe y ver por qué existe. Y pues que prácticamente cuando nos vamos al lado, al sentido del derecho, y si queremos ver el lado justo, pues nos vamos a tener que enfocar a las leyes vigentes que existen, porque es algo que existe y algo que se aplica. Y al momento de que se van aplicando a diversos procesos, pues ya se va obteniendo diferentes resultados, pero es algo que ya se ha experimentado. Entonces, como se ha experimentado, sí existe y sí se aplica. Entonces, el positivismo jurídico nos trata de decir de que solo se va a tomar en cuenta lo que realmente existe. Y vamos a estudiar una tercera corriente. Creo que anoten esta del positivismo. Pues claramente, como les había dicho, son corrientes de la filosofía, el positivismo y el justnaturalismo. Y el positivismo, quiero que se les quede bien, que se fundamenta en lo que es la verdad, que tiene que ser experimental, que si no existe para el positivismo no hay, no existe el positivismo si algo no es real. Entonces aquí en el concepto, pues al momento de leerlo, pues podemos entender un poquito mejor, ¿verdad? Que el método es experimental de las ciencias positivas y rechaza o niega cualquier interpretación teológica o metafísica. La realidad es lo verdadero y el único objeto del conocimiento que debe explicar la totalidad de los fenómenos es a través del método científico. Dándoles un ejemplo tal vez al momento de creación. Si nos vamos al positivismo, si hablamos de creación, la Tierra se creó por lo del Big Bang, algo científicamente comprobado. Si nos vamos a que la Tierra se creó como lo dice la Biblia, ahí para el positivismo eso no existe. Entonces nos vamos a enfocar en lo que realmente existe. Si nos enfocamos un poquito al derecho, pues nos vamos a ir a aplicar las leyes que existen vigentes. Si hay una ley que solo está como iniciativa y no se ha aplicado, si no ha entrado en vigencia, no existe porque no se ha comprobado ni nada. Si hay algo que se tiene en mente y no se ha ejercitado, pues no existe porque no se ha comprobado y experimentado. Entonces eso es lo que estudia el positivismo. Y vamos a ver una tercera corriente filosófica. Es como a ver, aquí me comentan que es como una visión objetiva y subjetiva. Más o menos sí. Tenemos que ver si al momento que se plantea un caso así, pues ver si es comprobable, si realmente existen formas de comprobarlo, que no es solo como imaginación, si existen formas de comprobarlo, métodos o leyes o cualquier forma, pues es positivismo. Si nos vamos a positivismo jurídico, pues es en la aplicación de todo lo que tiene relación con el derecho, siempre y cuando sea comprobable. Vamos a hablar ahora un poquito de la corriente del socialismo jurídico, pero principalmente partiendo para hablar del sociologismo, pues tenemos que saber qué es sociología. Pues partiendo de ahí, pues la sociología es la ciencia que informa el derecho del conocimiento de las conductas sociales, su evolución y cambio. El derecho analiza este contenido para regular dichas conductas. ¿Se recuerdan que en una clase anterior platicábamos que la sociología pues prácticamente estudia la conducta de la sociedad o de los individuos dentro de la sociedad? O sea, prácticamente se dirige solo a la sociedad, no más allá. Entonces, para estudiar el sociologismo es importante partir de esta definición. Siguiente, por favor. Ya hablando del sociologismo jurídico, pues podemos decir que es una corriente de pensamiento que se contrapone a la doctrina del positivismo dogmático, que aísla el método jurídico de la realidad social, concibe el derecho exclusivamente desde su incidencia en la realidad en la que se opera, excluyendo la consideración de su justicia o validez. Establece que debe de haber jurisprudencia e intereses colectivos situados por encima de los parciales e individuales protegidos por el derecho. También el sociologismo jurídico pues afirma que las leyes dependen de la sociedad,
y de la realidad histórica, porque el derecho es un producto histórico y si bien es cierto, nosotros ya anteriormente habíamos hablado que el derecho parte desde Roma y desde ahí inicia y se empiezan a crear diferentes definiciones, conceptos, lineamientos, normas, pues de alguna manera el derecho sí es histórico y que al momento de que nos afirma que las leyes dependen de la sociedad, pues las leyes se han promulgado por diferentes situaciones que se han visto en la sociedad, ¿verdad? Para defender derechos, para establecer algo, para, para venir y regir diferentes conductas. Como les mencionaba anteriormente, pues la sociología es un derecho de la ciencia que se ocupa de las causas y efectos del discurso del derecho. Cuando hablamos del sociologismo, pues no se ocupa de describir las normas ni de interpretarlas. Más bien pretende describir tanto los fenómenos considerados como causantes de las normas jurídicas, como los fenómenos que se consideran sus efectos. Estudian lo relacionado con la vida del hombre y la sociedad y los grupos que se conforman. Viendo de un punto jurídico, pues podemos ver tal vez el sociologismo jurídico pues estudia la aplicación de las leyes a diversos grupos que, por ejemplo, realizan diversas actividades delictivas, no son las mismas. Al momento de aplicarse una ley no es el mismo resultado porque es algo totalmente diferente, no un mismo hecho delictivo se va a cometer de la misma forma, algunos son consumados, algunos no, otros están en grado tentativa. Entonces, se podría decir que el sociologismo jurídico estudia toda esa forma de que se aplican las leyes en diversas conductas de la sociedad, pero que no dan el mismo resultado, sino que dan diferentes resultados. Entonces, la sociología jurídica, estableciendo que parte de que estudia los fenómenos relacionados con la sociedad, pues hay que conocer sus características. Las características del sociologismo jurídico, pues se encuentran las formas dentro de los procesos del orden social, niega la primacía del Estado como única fuente del derecho, investiga y analiza las relaciones entre el derecho y la sociedad, y su enfoque sociológico se fundamenta desde la teoría social clásica. Esto quiere decir de que tiene la ideología de que si las normas se ha creado en base a lo que ha surgido en la sociedad, no porque el Estado lo haya impuesto. Porque principalmente el sociologismo jurídico estudia todo lo que hablamos de sociedad. Entonces se va a enfocar más desde el punto de la sociedad, todo parte desde la sociedad, o sea, si las leyes se crearon parte desde que la sociedad necesitaba esto, entonces se crea esto, no porque el Estado vio que ellos, no, parte desde estudiando el orden social. Por eso es que niega la primacía del Estado como única fuente del derecho, porque considera que otra fuente del derecho pues puede ser la sociología, que es prácticamente la conducta que estudia a las personas dentro de una sociedad. Entonces, si las personas actúan de esa forma, eso es como una fuente que dio origen a una ley, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que cometen cierto delito, pues por cometer ese delito, pues dio origen a una ley que iba a establecer objetivos, normas, sanciones para las personas que tengan ese tipo de conductas, así como beneficios, ¿verdad? Si hablamos en el ámbito penal. Creo que el objetivo principal de la sociología jurídica es el descubrimiento de las leyes y las causas que explican su creación. Asimismo, buscan analizar y entender la forma en que se desarrollan los sistemas jurídicos e instituciones del Estado. ¿A qué se refiere lo del objeto de la sociología jurídica? Pues prácticamente, como les decía anteriormente, se enfoca prácticamente en que por qué se crearon las leyes, de dónde surgió. Entonces, se crearon las leyes porque habían personas que se comportaban de esta manera, entonces como ellas se comportaban de esta manera, había que ver qué se hacía con estas personas, ¿verdad? Entonces, todo con la finalidad de regular el orden social, buscar y entender por qué se creó esa ley, pero desde el punto de la sociedad.
También analizar por qué los sistemas jurídicos institucionales se desarrollan, siempre en base viéndolo desde el punto de la sociedad. Prácticamente esta rama del derecho pues se enfoca principalmente desde la sociedad, parte desde ahí para poderla estudiar. Y también es necesario que nosotros sepamos cuáles son las funciones de la sociología jurídica. Entre las funciones de la sociología jurídica, pues está, uno, estudiar la dependencia entre la vida de la sociedad y el derecho teórico práctico. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros podemos tener el derecho teórico, podemos tener diferentes doctrinas que nos dan diferentes catedráticos, diferentes leyes, podemos leer jurisprudencia y en lo práctico a veces es muy diferente. Entonces es importante estudiar todo lo teórico con lo práctico y ver cómo funciona al momento de aplicarlo en la sociedad. Por eso es que estudia la dependencia entre la vida de la sociedad con el derecho práctico y teórico. Como les decía anteriormente, niega la primacía del Estado como fuente del derecho porque considera que una de las fuentes del derecho pues es la sociología. Si no estuviera la sociedad, pues no hubiera surgido toda ese conjunto de normas que rigen a una sociedad. Estudia y analiza los inicios del derecho como resultado de procesos sociales. Entonces, la sociología jurídica empieza a estudiar su enfoque al derecho partiendo desde que la sociedad, o sea, desde los procesos, diversos procesos sociales, sucedió esto, aconteció esto, entonces hay que ver cómo aplicar derecho acá, o hay que ver cómo hacer una norma acá para que pueda regir esas conductas. Hay que ver, entonces, la sociología jurídica, pues parte de eso, ¿verdad? Que analiza los indicios del derecho como un resultado de los diferentes procesos que se han dado en la sociedad. Y como última función de la sociología jurídica, pues entiende el derecho como una norma y como una manera de poder ejercer el control social. ¿A qué nos referimos con eso? Pues prácticamente que la sociología pues trata de entender cómo es una norma, cómo una norma puede tener el control sobre un orden social, sobre, por ejemplo, un conjunto de personas dentro de una sociedad. Entonces, siempre enfocándose al estudio de la conducta de la sociedad, al orden social. Entonces, es importante que sepan estas funciones de la sociología jurídica, porque prácticamente rigen todo a partir de la sociedad. Es importante que las corrientes que vimos el día de hoy las estudien porque si usted las analizan un poquito, pues son corrientes que veían sus enfoques del derecho en diferentes puntos. Una miraba que si no era real y no era comprobable, no existe el derecho. Otra que si no hay cierta conducta en ciertos individuos, no se puede aplicar el derecho, no surge el derecho. Y pues la principal que les había dicho, que es una corriente que estudia que los derechos los tenemos desde el momento que nacemos, que son derechos inalienables, son derechos que debemos de tener, que son respetados. Entonces sí es importante que estudien estas corrientes y que las analicen bien, ¿verdad? Porque en algún momento determinado, pues, que ustedes estén ejerciendo, que lean un libro o que estudien más allá de una maestría, van a entender por qué estas corrientes es importante saberlas al momento de estudiar lo que es el tema del derecho, porque al venir y mezclarlo con la filosofía, pues estamos entrando a razonar, a analizar un poquito más el tema jurídico de lo que establece el derecho. Estamos prácticamente adentrándonos un poco en lo que es la filosofía del derecho y sus diversas corrientes. Bueno, esos serían los únicos temas para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda.
que me la Buenas avanza. noches, licenciada. Yo tengo una duda. Usted hablaba acerca de las funciones de la sociología jurídica y en la segunda función afirma que niega la primacía del Estado como única fuente del derecho. Eso me da a entender que hay una corriente que apoya esta posición acerca de que sí, el Estado es la única fuente del derecho. ¿Cuál es esa corriente? No, no es que se refiere a una corriente, se refiere a prácticamente es como que decirlo, la sociología jurídica también es fuente. No sé si Sí, me... pero Ah, la sociología niega esa posición, pero no, que niega de que el Estado es una fuente, que es la única fuente. Lo que pasa es que hay otras corrientes que establecen que solo el Estado es fuente principal para la fuente principal para el derecho. ¿y Pero cuáles corrientes podrían ser? la corriente que trata de decir la sociología, que la sociología puede ser una fuente principal, no solo el Estado, estaría también la sociedad. ¿Me doy a entender? Es como si nos adentráramos a estudiar cada uno de los elementos que tiene el Estado, la sociedad y todo eso. O sea, para ellos no solo es el Estado, porque si nosotros nos enfocamos en el Estado, pues solo vemos todo el tema de funcionarios públicos y todo eso, no, sino que todo parte de que todo es en base a la sociedad. Si la sociedad no existiera, no hubiera fuente del derecho. Eso es lo que estudia la sociología jurídica, que si no hubiera sociedad, no hubiera derecho, porque no hubiera a quien regir. En cambio, el Estado estudia de que hay que regir a una sociedad, por eso es que se promulgan diferentes leyes. Es como al revés. Entonces, lo que trata de decir es de que no se considera el Estado como única fuente, o sea, del derecho, sino que también está la sociología, porque si la sociedad no existiera, no se pudieran promulgar leyes y no hubiera a quien aplicárselas. No sé si resuelvo su duda ahí. Estamos por ahí todavía. Elio fue el que me habló, ¿verdad? Si me di a entender para que me pueda decir. Y licenciada, estoy tratando de captar la información porque como digo, es que no comprendo todavía, francamente, porque las funciones de la sociología jurídica afirman que el Estado no es la única fuente del derecho, porque primero existe la sociedad y luego existe el Estado, Ah, sí, va. ¿verdad? La Entonces, sociología, ¿cuál es la contraposición de esta función de la sociología jurídica? que si no existiera la sociedad, no existe Estado. Principalmente tiene que estar la sociedad. Es al revés, es como solo voltearlo. Usted habla de formar un silogismo. Ajá, entonces a eso es lo que se refiere, o sea, solo como que, como estamos estudiando prácticamente la sociología jurídica, entonces esta se enfoca en que si no existe una sociedad, no existe el derecho. Si hablamos de otras corrientes, pues primero tiene que estar el Estado para que exista el derecho. Entonces, prácticamente esta lo que se trata es enfocarse 100% a lo que es la sociedad. Ok, ahora sí, muchas gracias, Lita. Ok. Me levantó la mano Romeo. Sí, licenciada, buenas noches. Disculpe, escuché que se refería a que todo lo que no se puede demostrar no existe. Ah, sí, Esto es lo mismo que la teoría materialista. sí, pero ahí nos vamos a enfocar más en la corriente del positivismo, aplicándolo al derecho. Entonces, si nosotros aplicamos algo al derecho, no puedo demostrar algo que no ha sido no puedo decir que algo existe si no ha sido demostrado. Si nos enfocamos a lo que es en materia de derecho, a la corriente del positivismo jurídico, pues, por ejemplo, yo no puedo demostrar que se cometió un hecho si no tengo pruebas, si lo vemos desde ese punto, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo real y demostrado, no solo algo que, ay, yo supongo que fue así, no. No es de suponer, a eso se refiere el positivismo jurídico, que si va a existir algo, si va a ser positivismo y tiene que existir, tiene que ser debidamente demostrado, o tiene que haber algo que vea, que lo haga ver a uno, es real, así fue. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, un proceso penal, sucede un hecho delictivo,
Entonces, yo puedo pasar como persona y decir, yo creo que esto pasó así, 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 pero yo no sé realmente si pasó porque yo no sé si hay cámaras de vigilancia, si hay testigos, etc. En cambio, si el Ministerio Público realiza su trabajo y realiza la diversa investigación y presenta los diferentes medios de prueba, ya está presentando algo real. No sé si me doy a entender. Sí, muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿a qué se referiría el positivismo? Es importante que leamos varias veces también las diferentes. Yo les voy a estar compartiendo material de la clase del día de hoy. Que lo leamos porque si nosotros lo logramos entender, pues si nos viene una pregunta en el examen explicándonos algo así, ya sabemos prácticamente a qué se refiere, ¿verdad? Si logramos bien captar que prácticamente si nos vamos a cada una de las corrientes de la filosofía, se enfoca en cierto punto. Entonces tenemos que ver en qué se enfoca más para saber de qué corriente estamos hablando. Y pues, no sé si alguien más tiene alguna otra duda para que yo se las pueda resolver. Ah, me levantó la mano Cristian. Señorita, muy buenas noches. Solo una pregunta, disculpe, ¿en su examen serán casos los que vendrán, preguntas directas o para tener más o menos una idea de cómo estudiar? Miren, pues en el examen les voy a poner un poquito de todo. Les voy a poner preguntas directas, puede ser que venga de subrayar, o puede hacer casos, les voy a poner unos 2 o 3, no muchos. Pero pues ya ustedes ya van a ver ahí el examen cuando lo tengan, no se los voy a tratar lo más entendible que puedan. Por eso es que siempre les pido que me pongan atención por los ejemplos que doy, porque puede ser que ponga uno de los ejemplos que he dado, ¿verdad? Entonces, sí es importante que lo que yo quiero es que logren entender cada una de las cosas que les explico, porque si yo les coloco algo en referencia y que solo les diga refiérame o indíqueme de qué rama de la filosofía estoy hablando del derecho, pues ya ustedes ya sepan con el simple hecho de leer. Eso es lo que yo quiero que aprendan ustedes. Entonces, más o menos así les va a venir. No puede hacer que les venga a subrayar, puede hacer pregunta directa o puede hacer que les venga pregunta directa en las otras, ¿verdad? No les voy a poner de colóquenme el gran contenido porque no. Les voy a preguntar, les voy a poner, por ejemplo, es la corriente tal y tal y tal y tal. ¿Qué es? Ya ustedes van a responder. Por ejemplo, si les pongo, es aquella corriente que estudia únicamente lo que existe, lo real, ¿qué me van a responder? A ver, los que pusieron, los que estuvieron hoy presentes, ¿qué me responden si yo les coloco? Es la corriente, la filosofía, que estudia lo que es real, lo que se puede experimentar. Positivismo. Sí, así les van a ver, así les va a venir. Entonces, para que ustedes estén más o menos estudiando así, no es importante que lo lean, que lo entiendan. No les voy a preguntar, dígame qué es esto, porque es algo, yo sé que tienen ustedes mucho que estudiar en las otras materias y es mucho por aprender, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de ponérselos para que ustedes lo entiendan y que puedan responder de manera corta, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes lean detenidamente cada uno de los documentos que yo les he dado para que ustedes logren entender. Y pues finalizo la clase el día de hoy. Primeramente Dios, el viernes les doy los últimos temas y pues yo ya les voy a estar subiendo contenido de lo que vimos el día de hoy y lo que vamos a ver el día viernes y únicamente eso nos va a venir va a ser tema de examen. Y pues ya primeramente Dios, no se olviden de estar copiando palabras para hacer su glosario. Y bueno, ya les robé mucho tiempo por hoy y nos vemos el viernes. Feliz noches a todos. Feliz noche, Lida. Feliz noche, Lida. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.